Hola, buenas noches, bienvenidos a Zona Franca. Esta noche nuevamente vamos a hablar de política, del 2022, que no fue un año tan bueno hablando electoralmente para Sergio Fajardo, ni para el centro, que fue tan malo que dijo él mismo que podía o pudo haber estado rezado, y es que ninguna explicación lógica se puede encontrar para lo que le ocurrió a él y al centro en un país que según el DANE es abiertamente de centro hablando de política. El 44% dijo en la encuesta de cultura política del 2021 eso. Fajardo apenas consiguió un 4% de los votos, menos de 1 millón de sufragantes, muy alejado de los 4.6 millones que tuvo en la campaña presidencial de 2018, en la que por poco avanza a segunda vuelta presidencial. Hoy con un centro hecho a pedazos, en buena medida por las propias decisiones de quienes lo conformaron, Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo decidieron unirse este fin de semana para hacer un partido propio y decir que el centro sí existe y que se puede hacer una política que no se basa exclusivamente en los extremos entre el uribismo y el petrismo. Esta noche vamos a hablar del reinicio del centro, que quedó, entre otras cosas, en stand-by, en ruina, en el 2022. Aquí comienza Zona Franca, bienvenidos. Como todo en política, esta noche vamos a conversar con un hombre que está intentando reaparecer nuevamente en la escena política, aunque él dice que no va a participar, que su nombre no va a aparecer en ninguna boleta, hablando de elecciones que son el próximo octubre. Para comenzar la conversación, quiero que escuchemos la lápida que le lanzó hace varios meses Armando Benedetti, que es embajador hoy de Colombia en Venezuela, lápida al centro, que el centro, dice él, no existe. El centro no existe en ninguna teoría política. Lo que pasa es que aquí en Colombia a la gente le da pena decir que es derecha o de izquierda, o por la polarización que hay, dicen estar en el centro. Como yo creo eso, entonces yo podría decir que soy de centro izquierda, porque sí existe el centro izquierda y centro derecha. Armando Benedetti, que como Roy Barreras ha sido de todo, ha sido de derecha, ha sido de izquierda, pero él no es el invitado de esta noche me acompaña. Tengo el gusto de presentarles al doctor Sergio Fajardo, matemático, profesor, 2 veces candidato a la presidencia, fue alcalde y gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín. Bienvenido, doctor Fajardo, muy buenas noches. Buenas noches, María Camila. Qué placer tenerlo aquí, qué bueno no verlo haciendo campaña, no verlo haciendo política. Pues sí. El mundo cambia, la vida continúa después de todas las cosas que han pasado. Pues la descripción que diste para empezar el programa acerca de lo que pasó en el 2022, la incapacidad que nosotros tuvimos en la coalición de conectarnos con el país, fuimos un fracaso político, yo lo reconozco, sin duda alguna, y nosotros queriendo y creyendo en el cambio que se tiene que dar en Colombia, pues no fuimos capaces, por múltiples razones. Pero eso significó pues, que el país escogió entre el presidente Petro y Rodolfo Hernández y nosotros tuvimos un estruendoso fracaso. Ahora, de los fracasos se aprende, la vida continúa, las convicciones siguen firmes y aquí estoy hablando del nuevo partido que construimos fracaso, nosotros. Doctor Fajardo, se llamó Coalición de la Esperanza, sí, claro. Centro Esperanza, sí, que quedó hecho trizas por peleas múltiples que terminaron sacrificándolo en algún sentido a usted. Usted decía, de ese fracaso se aprende, la vida sigue. Sí. ¿Qué lección principal tiene de ese fracaso político? Pues son muchas lecciones. Yo vi unas cosas que no voy a repetir ahora y que vale la pena ponerlas a un lado para continuar. Yo me he hecho el propósito en la vida a estas alturas, después del recorrido, de la experiencia, de vivir en paz conmigo mismo, no tener un espíritu amargado, ni estar mirando para atrás, ni llenarse de rencores y rabias, porque ese no es mi espíritu y no quiero ser. Pero voy a poner un punto fundamental para explicar el fracaso. Nosotros, yo voy a hablar en plural y ahí estamos incluidos todos, cuando usted se sienta y cada quien está pensando en su interés particular, y no en presentar una propuesta conjunta para el país y articularnos con personas pues, importantes de diferentes sectores, pues lo que terminó pasando fue lo que pasó, que no fuimos capaces de explicarle al país qué era lo que nosotros queríamos como propuesta política, por qué nosotros podíamos liderar el cambio que necesitaba Colombia, que necesita Colombia, y
fuimos un estruendoso fracaso. Una persona como Rodolfo Hernández, que yo creo, personalmente pienso, que no ganó porque no quiso, porque él no estaba preparado para ser presidente, pero él se conectó con mucha gente que lo identificó como una opción contra la corrupción, etcétera, pero nosotros no fuimos capaces. Bueno, esa es una gran lección. Uno tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo, ser capaz de diferenciarse, pero presentar un proyecto conjunto. No fue así. Digamos que esa es la forma más amable de describir lo que pasó. Ya en los medios de comunicación vieron toda una cantidad de cosas que pasaban. Cada semana éramos noticias, no por una propuesta, sino por una pelea. Por una garrotera diferente. Yo no peleé todas con las nadie, semanas. pero dentro de ese mundo pues pasaron muchas cosas, ¿sí? Claro, Lástima. y de esos pedazos, doctor Fajardo, están intentando coger pedacitos para armar este nuevo partido que es Dignidad y Compromiso, donde usted ha hecho una alianza con el doctor Robledo, y le presentaba la declaración del doctor Benedetti, del embajador, porque él dice, el centro no existe, y ustedes la propuesta que tienen hoy es, el país no tiene que estar dividido entre uribismo y petrismo, pero una cosa distinta es decir, el centro existe y traducir eso en votos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los resultados recientes de las elecciones. Pues mira, yo particularmente nunca he estado hablando de centro, no centro, y pues precisamente, pues no es precisamente Armando Benedetti, pues el faro de la intelectualidad y de la visión de la política en Colombia, pero aparte de eso, nosotros estamos diciendo, hay un par de mundos que están asociados con la figura del presidente Petro y con la figura del expresidente Álvaro Uribe, y nosotros somos una tercera fuerza, ese es nuestro reto. Ya de ahí a decirle centro no importa, tercera fuerza que nosotros queremos liderar en Colombia. Y nos estamos juntando. Dignidad, el partido que ha dirigido Jorge Robledo, en el cual pertenece Jennifer Pedraza, y hay un montón de gente, y Compromiso Ciudadano, el movimiento que yo he liderado desde hace 23 años, y venimos, fíjese que tiene una característica particular, venimos del mundo alternativo. Yo nunca en la vida, y nosotros nunca en la vida militamos en un partido tradicional, nosotros no somos una disidencia de un partido tradicional, nosotros no heredamos nada. Todo lo que hemos hecho, y hablo de Compromiso Ciudadano, con toda la cantidad de personas que durante todos estos años han trabajado, lo construimos, lo hicimos a pie, con nuestra convicción, con nuestro trabajo. Entonces, es una política muy distinta a la estructura política tradicional. Y ahí nos estamos encontrando nosotros, pero además, por algo que es muy difícil en la política, que hace parte de lo que estaba describiendo ahora. Con Jorge Robledo y su grupo nosotros hemos construido confianza. Es una palabra muy escasa en Colombia. Confianza entre las personas, confianza con lo público, confianza con el Estado. Colombia es un país hoy muy desconfiado y en el mundo de la política que se ve de todo, muy feo muchas cosas, nosotros construimos confianza desde el 2017. Nosotros aprendimos a respetarnos, a diferenciarnos. Jorge Robledo y su grupo de personas siempre fueron opositores a los gobiernos que yo lideré en Medellín y en Antioquia. Hacia allá quería ir. Fíjese que aquí estuvimos teniendo una conversación sobre los partidos y la proliferación de los partidos y lo que está pasando, entre otras, con Roy Barreras, que ya está armando partido o rancho aparte, y alguien decía en la mesa, que fue el doctor Armando Novoa, decía, hoy políticamente nadie representa a nadie. ¿Usted cree que a este país le queda un poquito de ideología, a los partidos políticos hablando? ¿Cree que todavía hay partidos con ideología? Pues yo creo que el de nosotros sí, pero cuando hablo de ideología es una forma de comportarse, unos principios, una propuesta, una forma de hacer la política. Leí que el señor Roy Barreras pues tiene ahora un partido, él fue galanista, vargallerista, uribista, santista, petrista y ahora tiene su partido. Sí, es un recorrido en el mundo de la política. Y muchos otros de esos partidos son expresiones de la política tradicional. Nosotros nos juntamos por caminos muy distintos, muy distintos. Nosotros, como dije anteriormente, no somos una disidencia de un partido establecido. Yo nunca milité en ningún partido tradicional y esto es una construcción distinta. Y por eso, la manera como nos encontramos y nos presentamos tiene un punto central y es la lucha contra la corrupción. Y quiero reiterarlo en Colombia. Porque en Colombia, si ustedes recuerdan la campaña, por ejemplo, el presidente Petro, que cuando fue un congresista fue un aguerrido opositor que señalaba la corrupción en todas partes, junto con Robledo, que se destacaron en el Congreso, y de hecho el presidente Petro en campaña decía que iba a pedir una misión internacional de las Naciones Unidas, como la que presidió el hoy ministro de Defensa Iván Velázquez en Guatemala,
para luchar por la verdad y luchar contra la corrupción. Ministro que de hecho yo respeto mucho, porque yo creo que Iván Velázquez es una persona muy especial de la sociedad colombiana. Yo creo que no el lugar no es el Ministerio de Defensa, pero decía todo eso. Y resulta que en este gobierno lucha contra la corrupción cero. ¿Por qué? Es muy sencilla la respuesta, María Camila. Porque si usted llega al poder acompañado de clientelismo y corrupción, cuando usted llega y gana, después cuando va a gobernar no puede luchar contra la corrupción porque ya la trae adentro. Así de sencillo y de cortico. Colombia tiene que luchar contra la corrupción. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Lo hemos hecho en las diferentes instancias. Entonces ese es un punto importante, la forma de la política. ¿Cómo está la temperatura de este gobierno? Ya que usted me metió en el tema del presidente Petro, ¿cómo ve el gobierno? ¿Cómo ve estos 6 meses de ejercicio? Mire, yo le he puesto mucha atención y de hecho son 8 meses desde que fue elegido. O sea, ya es tiempo suficiente para ver en qué cancha estamos. Porque al principio uno puede pensar, bueno, se están acomodando, todo ese tipo de cosas, pero ya estamos en la cancha que es. Y eso lo hemos visto y voy a revisar 2, 3 elementos para hacer una observación. Nosotros, y hago esta acotación primero, nosotros somos y nos hemos declarado independientes. Miramos con rigor y con seriedad la actuación del gobierno. Tenemos que mirarlo, seguirlo, observarlo, criticarlo o señalar lo que tengamos que señalar. Entonces, lo primero, cuando yo escuché que el presidente había nombrado personas, ministros o ministras, usando el Twitter, que ellos se enteraban por el Twitter de que los habían nombrado, o que su secretaria lo estaba llamando a decir que si querían ser ministros, yo dije, estamos en problemas. Porque si yo voy a liderar una organización y yo escojo el acto más potente de un gobernante, ¿a quién escoge? ¿Cómo lo escoge? Y usted dice, vamos a trabajar juntos. Pero sin haberse conocido y sin haber hablado, digo, muy raro. Un ejemplo que muestra lo que ocurre alrededor del gobierno del presidente Petro, lo que pasó el 31 de diciembre en Colombia, donde él en el Twitter escribe, tenemos cese al fuego bilateral con todos los grupos criminales con los que estaba negociando, y resulta que nadie sabía, ni los militares, ni el ELN, nadie sabía, y hace ese tipo de afirmación. Todo eso es un ejemplo de una forma de gobernar que está desconectada, que no trabaja con sus equipos. Entonces usted mire, la ministra Vélez del Ministerio de Minas, la viceministra salió discutiendo con ella y hay un desarreglo tremendo. Pero hay unos generales de 3 soles, si los quisiéramos llevar de esa manera, la ministra Cecilia López, el ministro Campo. Pero déjeme, yo le termino con esto. La ministra de Trabajo. No le dan confianza, digo, esos nombramientos en unas carteras que pueden ser estratégicas. Usted no le da, digamos, esa curva de aprendizaje. A ellos no, al gobierno del presidente Petro. Pero mire, es que hay una desorganización muy grande, ya le dije, Minas, de todo dicen en la Cancillería, el Ministerio de Trabajo también renunció a otra viceministra, hay un montón de discusiones internas, porque si no hay una organización para liderar, y eso está asociado con la figura del presidente Petro, porque el presidente Petro tiene todos los reflectores sobre él, todos sobre él. Colombia habla todos los días de lo que dijo el presidente Petro en algún momento del día, todos los medios siempre están conversando acerca de lo de él. Solo brilla él, alrededor de él nadie brilla más. Y al mismo tiempo tiene que mantener unos enemigos vivos. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, la semana pasada con esa llamada a desde el balcón convocar a los colombianos y a las colombianas porque él les iba a hablar reunidos en todas las plazas de Colombia. Y por supuesto fue un fiasco. Pero eso nos muestra en qué nivel de situación está el gobierno. Para mí un desorden muy grande, una visión mesiánica del presidente Petro que habla de sus sueños, de sus posibilidades, de lo que él quiere, pero una incapacidad para convertirlo en una realidad. Usted Yo lleva, creo que eso doctor pasa así. Fajardo, 20 años tal vez, un poco más 23, haciendo política. Sí. Un hombre que ha dedicado su vida haciendo política, ¿qué interpretación o qué lectura puede tener del ejercicio que está haciendo el presidente Gustavo Petro, que como usted también buscó muchas veces ser presidente? Sí. ¿Qué cree que puede estar pasando con el presidente Petro? Porque si usted se prepara, es decir, si usted lo intenta 1, 2, 3 veces, eso es como ir a la universidad y prepararse para ejercer tal vez el cargo más importante de su vida. Pero evidentemente el presidente tiene una forma. Yo no estaba en Bogotá y no seguí de cerca cuando el presidente Petro fue alcalde de Bogotá, porque yo era gobernador de Antioquia en ese momento, ¿sí? Pero en el fondo las personas que conocen es el mismo espíritu. Entonces, hay un presidente que tiene unas capacidades sin duda, pero tiene una forma de gobernar que no articula equipos, no traza una línea. Entonces usted ve que se hacen anuncios y después los ministros tienen que salir a recoger lo que dijo, tratar de justificarlo. Entonces, para mí no hay rigor, no hay transparencia y no hay una pedagogía. Eso está pasando, eso es lo que yo veo.
Pero dejé ahora de lado una pregunta que tú me hiciste y yo dije, por ejemplo, yo pienso que el ministro José Antonio Campo es un gran ministro y es una gran persona y muy bueno para Colombia que él esté en el gobierno del presidente Petro en este momento, porque es una persona que tiene la experiencia, tiene el conocimiento, tiene la autoridad, tiene la seriedad para hacer muy bien su trabajo y sin dudas pues es una persona importante para Colombia. Ahora, ¿qué pasa y qué va a pasar? No sabemos. Cuando ya empieza el presidente a convocar al pueblo a las calles, porque él es el pueblo, y empieza a manifestarse en la forma como se manifestó la semana pasada, yo dije, aquí dimos un salto y vamos, sospecho, para una confrontación muy grande. Y entonces usted empieza a ver lo que puede pasar. Por ejemplo, la paz total. Eso es un tema donde hay un desorden muy grande. Nosotros vemos una cantidad de acciones, pues ya di el ejemplo del 31 de diciembre, donde el presidente dijo que estábamos en cese al fuego bilateral y nadie sabía, que eso ya muestra pues un nivel de, para mí, irresponsabilidad pública. Pero en adición a todo eso, un proceso muy complejo en cabeza de una persona que de hecho he oído decir que es muy buena persona, que es como persona es muy querido, ¿sí? Pero para manejar el ELN, disidencias de las FARC, retirados del proceso con las FARC, el mundo criminal en Colombia, que yo no sé cuántos grupos criminales hay, eso es lo más difícil del mundo. Se necesita una articulación muy organizada, muy juiciosa con el ejército, con la policía, la fuerza pública. Es muy importante estar preparados para ocupar los espacios y yo veo un desorden gigantesco. Apenas ahora están presentando un decreto de acogimiento o de sometimiento, pasan muchas cosas, que en la cárcel se dice algo, en fin, ese desorden es una característica de este gobierno y en el marco del desorden no es muy difícil que prospere un buen gobierno. Quiero hacerle, tal vez, para pasar a hablar de dignidad y compromiso, que es realmente la invitación, sí, doctor Fajardo, para que hablemos de su intención de volver a jugar en política con esta alternativa. Pero quiero preguntarle, usted dice, somos independientes, pero vamos a hacer las observaciones debidas al presidente Gustavo Petro. Pero quiero preguntarle por la oposición, hoy un presidente Uribe, que algunos intentarían poner al Centro Democrático como ese partido que recoge esa mitad, esa otra mitad del país decepcionada, desencantada, como usted lo quiera decir, de Rodolfo Hernández y que tal vez se siente recogida en ese orilla política. Pero la oposición, ¿usted cómo la está viendo? ¿Hay oposición efectiva? ¿Hay cómo hacer un ejercicio juicioso de oposición? No hay una oposición efectiva. Nosotros, repito, dignidad y compromiso, creemos que Colombia debe cambiar. Colombia se le llenó el vaso. Y el gobierno del presidente Duque fue el último capítulo de la era política asociada con el presidente Álvaro Uribe. Y ellos, en principio, tendrían que ser los contradictores principales del actual presidente Petro, pero no tienen las personas para hacer una verdadera oposición sólida, rigurosa, seria, que convoque. El presidente Uribe yo lo veo muy diluido, pues se ha reunido con el presidente Petro en esas reuniones que han tenido, pero él no está siendo una figura como se esperaba de una persona como él, que siempre fue un aguerrido de la política, pues está muy diluido, no hay oposición. Y nosotros estamos haciendo, no hay oposición, no, yo digo que no es una oposición fuerte, que convoque, que le dé... ¿Quién cree usted que lidera hoy la oposición? ¿Ah? ¿Quién cree que lidera hoy la oposición? Pues no sé, será María Fernanda Cabal, yo no tengo claro quién la lidera, pero debería estar asociada con la figura del expresidente Álvaro Uribe, porque ellos fueron los que ya cumplieron su ciclo y le dieron paso al presidente Petro. Una Colombia que tiene que cambiar, Colombia tiene que cambiar, ese capítulo ya estaba acabado. Y nosotros somos una expresión política, la tercera fuerza, por fuera de estos, la tercera fuerza, con una forma distinta de la política, para liderar los cambios, para participar ahora en las elecciones del 2023, de ir por toda Colombia, reivindicar una forma distinta de hacer la política, que no se tienen que estar haciendo transacciones con clientelistas y corruptos para llegar al poder, romper con ese cuento que nos han metido acá, es que así es la política, usted tiene que hacer alianzas con ellos para ganar. Eso no es una utopía, digo, en un país como Colombia, acostumbrado a que la política es así, clientelista, eso no es soñar. Yo sueño, sin duda. Si no fuera un soñador, no estaba aquí sentado. Hace 23 años arrancamos a pie en ceros y hemos demostrado que se puede hacer. Nos tenemos que quitar esa camisa de fuerza, porque es que así es la política. Es que en política usted tiene que tragar sapos, entonces usted se tiene que reunir con un corrupto para llegar al poder y le tiene que dar un pedazo después a ese corrupto, ¿sí? Y entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros en Colombia,
pues póngale el nombre que quiera. Utopía no es. Ahora, la luchamos y le trabajamos y le tenemos que insistir. Y yo estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando en este momento, María Camila, dicen, tiene razón. Esa es la política. Y para eso estamos. Y yo tengo la misma alegría, la misma convicción, con todas las lecciones aprendidas, con los éxitos extraordinarios que hemos tenido, que lo podemos hacer y vamos a lucharle. Sí. ¿Usted cree que este país puede salir de esa discusión eterna de izquierda y derecha? Se lo pregunto porque usted me dice, somos la tercera alternativa. No le gusta hablar mucho de centro. No. ¿Por qué no le gusta hablar de centro? Porque es una clasificación, entre comillas, geométrica. Izquierda, derecha, pues si usted no está ahí, pues entonces está en el centro. Y entonces, pero lo que nosotros estamos diciendo es, ¿qué principios tenemos? Luchar contra la corrupción es de derecha o izquierda, ¿qué es? Es una forma de la política y eso es importante. Usted es matemático, doctor Yo Robledo. soy matemático. Profesor Robledo. Profesor Fajardo, discúlpeme. Y sigo, yo estoy de profesor todavía. Yo, por ejemplo, ¿cómo me gano yo la vida? Sí, trabajando como profesor en el TEC de Monterrey, una universidad extraordinaria en México, en un país que me encanta a mí, México, y yo soy profesor. Se lo quería preguntar porque usted, lo suyo son los números, por la estadística del DANE. No los números, sino el razonamiento lógico. Pero la estadística del DANE, esa encuesta del DANE que dice que Colombia es un país mayoritariamente de centro, que tal vez serviría para derrotar ese mito de que estamos entre derecha e izquierda, ¿no le dice algo, digo, para reforzar la tesis de que el centro tiene alguna cabida política en este momento? Mire, estamos discutiendo sobre una palabra, centro. Personas que no se identifican, pongámoslo en concreto, hoy asociado con el mundo de Petro y el mundo de Uribe. ¿Sí? Son muchas otras personas. Nosotros queremos ocupar un espacio que significa cambio, que significa lucha contra la corrupción, que significa una forma de acercarse, por ejemplo, para un tema que hace parte fundamental de nuestro programa político, trabajar con los jóvenes, pero no solamente para jóvenes, para el mundo universitario, sino ese mundo de jóvenes que requiere alternativas para tener unos empleos, unos trabajos, una propuesta de desarrollo productivo que logre avanzar el desarrollo industrial de Colombia, que incorpore valor agregado para las exportaciones, que dé como hacía parte de nuestra propuesta, que pueda ser una parte de la seguridad alimentaria, que le apueste a la educación, a la ciencia, el conocimiento, que haga una política, por ejemplo ahora para el 2023, donde nosotros podamos hacer unas propuestas para las ciudades, que en las ciudades que yo conozco bastante bien, yo fui alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia con un equipo extraordinario y fuimos escogidos los mejores de Colombia. O sea, yo estoy aquí porque le hemos luchado. Y entonces entender cuáles son las zonas marginales, cómo se puede hacer la estructura ecológica de las ciudades para hacer una organización diferente, planes integrales de intervención, los proyectos de vivienda, la educación en las ciudades, en los territorios, todo eso lo podemos hacer nosotros. ¿Eso es de qué? ¿De derecha, izquierda? Eso es una cosa tremenda. Sí, yo soy creyente, doctor Fajardo, que la infraestructura, el desarrollo no tiene ideología, eso es. Pero para ponérselo en plata blanca, quiero preguntarle respetuosamente por esas personas que decían, es ser de centro, declararse abiertamente de centro, es ser tibio, y creo que a usted lo perseguía mucho ese señalamiento en particular. Hoy, reflexionando un poquito sobre declararse de centro, ¿a qué conclusión llega usted con eso? Seguimos enredados en la palabra centro. Nosotros digamos que no somos de una expresión política del mundo asociado con el presidente Petro o una expresión política asociada con el mundo del presidente Uribe. Nosotros somos otra fuerza política, significamos cambio, significamos un cambio en la forma de la política, en la manera de acercarse los problemas y los temas. A mí no me molesta que me digan tibio, porque es que en el mundo de la polarización lo que buscan es, si tú y yo pensamos diferente, solo hay dos alternativas, o piensa igual que yo o es mi enemigo. Y yo creo que no tiene que ser así y que uno puede discutir, incluso en las mismas propuestas del presidente Petro, estoy seguro que hay unos aspectos que son valiosos, pero si la discusión es, está conmigo o en contra mía, no estoy yo ahí y yo creo que se puede respetar y que se puede reconocer a las personas y se puede ser empático, se puede ser solidario y eso que tiene, la decencia hoy no es viral, ¿sí? Lo que más llama la atención son los gritos, los insultos, apelar a unas tribus que uno lee las redes sociales que me parecen algo maravilloso, porque yo creo que estamos viviendo un mundo maravilloso, pero usted ve señores que dicen 3, 4 insultos y tantas otras palabras que yo no digo, y entonces están llenos de like y se convierten en personas extraordinarias. Pero eso, lastimosamente, doctor Fajardo, eso es lo que emociona, a las bases, exacerba los ánimos. Seguramente. A eso le tenemos que recurren trabajar. los políticos.
no todos los políticos. No, pero quiero decirle, los políticos en su gran mayoría recurren a eso, a las barras bravas, a las bodegas, a ese stand-by en redes sociales para atacar al que piense distinto a mí. ¿Hasta qué punto Sergio Fajardo, que entre otras cosas se ha distinguido por hacer política de manera diferente, bautizado de tibio, como lo quiera decir? Tranquila, tibio, eso sí, no es problema. Se lo digo con todo el cariño. Nosotros hemos liderado la transformación de la ciudad de Medellín más extraordinaria. Hemos gobernado de una manera diferente, hemos hecho una política diferente, hemos hecho una política decente, que respeta. No se preocupe por decirme tibio, sí, que eso no tiene ningún problema. Se lo digo, porque la decencia no ha sido yo viral. Que usted es tibio, y yo soy un profesor. Un poco las reflexiones. Pero María Camila, yo soy un profesor y yo creo, por ejemplo, una persona que viene del mundo de la educación tiene que ser capaz de sacar lo mejor de las personas. Yo tengo que sacar lo mejor de las personas. Yo tengo que dar ejemplo. Uno tiene que dar ejemplo. Entonces yo no voy a insultar a nadie y no le voy a decir hijo de tantas a nadie para que me pongan 10.000 likes, ni le voy a decir todas esas expresiones tan horribles, ni voy a maltratar a alguien porque piensa diferente a mí. Que no ganamos, pues no ganemos. Pero es que en Colombia nosotros reivindicamos una forma de la política, con unos principios, una forma de comportarse. Eso es, y eso es lo que hace un profesor, y eso es lo que yo voy a hacer. Y yo no estoy angustiado de decir, es que tengo que ganar, pero para ganar, pues por eso dice, júntese con estos corruptos que ellos le ponen unos votos y después usted gobierna. No, principios, forma de la política. En Colombia nos podemos respetar, podemos ser diferentes. Colombia necesita serenidad, Colombia necesita la capacidad de transformarse, porque la necesita, pero tiene que ser de otra manera. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo lucho y por eso estoy acá y por eso soy orgullosamente profesor y no me angustio ni me mortifico por una cosa u otra. A nadie insulto, a nadie insulte ni lo voy a insultar. Usted lo decía hace unos instantes, era distante del doctor Robledo, entre otras cosas, porque usted decía, él estaba en la antípoda política, yo en un partido alternativo. ¿En qué momento se encuentran, doctor Fajardo? Porque este experimento nace de la coalición Centro Esperanza. Y nace desde antes. Y usted dice, yo soy mucho más afín políticamente con Robledo. ¿En qué parte del camino usted dice, puedo hacer partido político, alianza política con él? Sí, y la historia es bonita. Porque digo, yo fui alcalde y fui gobernador y oposición, todos los amigos y amigas de Robledo. Pero como cuando uno dice, ¿y cómo era la oposición? Pues respetuosa, ¿sí? Y yo no salgo a insultar a nadie porque piense diferente, pero nosotros nos empezamos a encontrar en el 2017, porque en el 2017, con Claudia López en su momento, construimos la que se llamó la Coalición Colombia, para participar en las elecciones de 2018. Y trabajamos juntos. Y trabajando es cuando usted ve cómo es la gente. Porque uno pasa esto y es normal también en las relaciones humanas. Cuando usted tiene unas personas que no conoce y solamente se las imagina, por supuesto se presenta lo que pasa, por ejemplo, en las redes sociales, que habla de alguien que usted nunca ha cruzado una palabra, que no sabe qué persona es, y por eso es fácil insultar a alguien que usted no ha visto, que no ha mirado así a los ojos, con quien no se ha tratado. Entonces empezamos a sentarnos a hablar, en ese momento convocados por Claudia López precisamente, y empezamos a hablar, y empezamos a discutir los temas, y empezamos a descubrir pues que hay temas en que estamos en desacuerdo, y vamos a estar en desacuerdo. ¿Qué tanta diferencia hay? Pues, ¿O en qué hay diferencia entre Robledo y Fajardo? Hay en unas cosas, por ejemplo, le digo una, porque ¿cuáles son las diferencias? Pues que me pongo a hacer yo la lista de diferencias. Yo lo que le digo, lo importante es las coincidencias, que son las que nos permiten estar juntos. La forma de la política, la lucha contra la corrupción, son dos tremendas afinidades. El desarrollo productivo del país, la capacidad de nosotros de desarrollar nuestra actividad industrial, de incorporar el conocimiento, de agregar valor para nuestras exportaciones. Todo eso son elementos en los que nosotros coincidimos, pero con él aprendimos a trabajar y a saber discrepar y saber que tenemos discrepancias y cuando tenemos que resolver las discrepancias las podemos resolver. Entonces, pero pues nosotros ya somos personas maduras, ya vamos aprendiendo. A pesar de ser personas mayores, uno todavía sigue aprendiendo, yo todavía sigo aprendiendo, pero eso es lo que hemos hecho y repito, construir confianza, porque yo puedo confiar en ti, pero no quiere decir que pensemos igual. Pero yo sé quién eres y sé cómo te comportas y sé cómo podemos tramitar las diferencias. Eso se llama confianza. En el mundo de la política, confianza con muy poquitas personas. El mundo de la política tiene una cantidad de factores, uno de esos, la trampa, el engaño, el decir una cosa enfrente de uno y enfrente de otra persona decir otra cosa. Solamente mirar los intereses personales y respetar las diferencias. Pero bueno,
Entonces, por eso estamos juntos y por eso tenemos esa convicción y vamos a recorrer a Colombia. Yo quiero participar, ir, acompañar a personas que han aportado durante tanto tiempo a lo que hemos ¿Se hecho, va a lanzar? devolverlos. Usted me dijo que no se iba a lanzar a No, nada. para nada. No, yo no me voy a lanzar a nada, a trabajar. Yo quiero ser el profesor y acompañar personas y decirle a tantas personas, participen con nosotros. Pero ese cuento que aquí todo el tiempo de la política, ¿sabe cómo es? ¿Usted con quién se va a juntar? ¿Esto cuántos votos tiene? Nunca se habla qué ciudad queremos, qué departamento queremos, qué país queremos, de eso no se habla, sino con quién se junta para ver a quién le gana y qué hace. Yo quiero participar, aportar, a que tengan buenos programas, ayudar a que se destaquen, a explicarles que usted no tiene que ganar todas las veces que participa, pero empiece a participar. Pero Haga en la política con principio. las alianzas no son del todo malas, digo, No, usted lo no, sabe. por supuesto que Pero no. para hacer alianza, le preguntaba al doctor Robledo hace apenas unas semanas con quién se imaginaba él aliado políticamente, me mencionaba el nuevo liberalismo. ¿Usted con quién cree? Digo, se lo voy a preguntar en estos términos, doctor Fajardo, de la coalición Centro Esperanza después de esa fractura, de esos retacitos que quedaron, de esas malquerencias políticas, ¿con quién cree que pudieran políticamente hablar nuevamente? Hay que mirar caso por caso. Yo creo que hay que mirar caso por caso, porque mire lo que yo pienso. ¿Sí? Suponga, nosotros le damos un aval a una persona. Muchas personas me están escribiendo a mí para que les demos el aval. Y entonces pues, lo tendremos que discutir. No soy yo quien lo decide, sino dentro de una discusión conjunta. Pero yo le digo, si esta persona tiene el aval y dice dignidad y compromiso avalan a esta persona, ¿qué significa esa persona? Yo quiero que si tú vas a votar, diga, esa persona significa que está luchando contra la corrupción, tiene un programa, tiene una acción transparente y usted sabe con quién se han reunido, qué alianzas, si hay discusiones con otros grupos y en qué términos. Sabemos, por ejemplo, hago un pequeño paréntesis, nosotros sabemos cómo le fue el arreglo del Partido Conservador o el de la U o de todos esos que están con el presidente Petro y cuál fue el arreglo, no tenemos ni idea. Nosotros lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer público y vamos a hacer campaña por esa persona y asumimos una responsabilidad política y pública al decirle, mire María Camila, por favor, vote por esta persona que nosotros la avalamos. Eso es ponerle seriedad a la política, porque hemos visto, y a mí me duele, ¿sí? Y voy a dar un par de ejemplos, uno muy reciente que acabo de ver y que lo acabo de poner en el Twitter, el alcalde de Bucaramanga, que parecía venir del mundo de la independencia por fuera de la politiquería, y leo un artículo de La Silla Vacía, muy bien investigado, donde dice lo mismo de siempre. Nosotros tenemos que ser coherentes con la gente. Hay personas que son hábiles para ganar, pero no están preparadas para gobernar. Es que gobernar esto es en serio. Gobernar es muy difícil. Entonces hay personas que llegan como en un deporte y son hábiles, inteligentes. Yo repito esta expresión, aquí no hay bobos. Esto no es aquí todos son gente muy avispada. Pero una cosa es la viveza para ganar, porque va con viveza para ganar y después corrupción para gobernar. Nosotros tenemos que cambiar eso. Y habremos unos que lo decimos. Y entonces dirán, no, pues rarísimo, así no ganan, porque es que la política no es así, pues lo vamos a seguir diciendo y dele, y dele, y dele. Y vamos a ver. Le escuché, ¿usted qué tanto sentido del humor tiene, doctor Fajardo? Yo, pues, tú dirás, yo tengo buen sentido del humor, la verdad. Lo que pasa es que yo soy callado, en serio, yo soy callado, soy tímido. Mi naturaleza es una naturaleza tímida, que es extraño en este mundo. Pero yo tengo sentido del humor, yo creo es que le sí. escuchaba una frase al doctor Robledo y dice, pues en esta etapa de mi vida me va a tocar cargar la maleta y ese es el rol que lo voy a hacer. A usted también le va a tocar, bueno, lo ha decidido cargar la maleta en este momento, con gusto. Políticamente. Claro que sí. Y yo ¿Qué no tengo tanto pesa esa maleta, doctor Fajardo? No pesa nada por cuando uno hace las cosas con convicción, por principios, por convicción, por ideales. Esto no es un esfuerzo. Y eso es lo que yo hago y yo estoy contento, estoy tranquilo en la vida y sigo trabajando y luchando. Y eso es parte de la lección. Uno tiene que aprender a estrellarse, a tener éxitos. Todo eso lo tenemos que aprender en la vida. Y yo lo voy aprendiendo y estoy contento y no me da pena apoyar a otras personas. Lo disfruto. Yo espero que ustedes voten mucho por nuestros candidatos, candidatas
Y la vida continúa, pero cambiemos la política en Colombia. De reflexiones en políticas, de la resurrección de Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo esta noche aquí en Zona Franca, hablando de dignidad y compromiso, que es la nueva razón social, el nombre con el que intentan jugar nuevas cartas en políticas. Una de las principales, a propósito de este tema, personas que se encargó de sepultar la candidatura de Fajardo y de paso la del centro, fue la hoy senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, recordada ella, entre otras cosas, por decir que ella sí quemaba candidatos. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Ya a Fajardo lo quemamos. Y fue una tarea dura. Fue una tarea hasta Procuraduría, Contraloría, fue una tarea dura. Y una tarea de demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hoy con un invitado, el doctor Sergio Fajardo, hablando de política, de su intención de regresar. Tal vez lo que más dinamitó hablando del centro político fue el aterrizaje de Ingrid Betancourt, con sus indecisiones, con sus peloteras, sus garroteras en ese sector de la política colombiana. Hay que recordar, por supuesto, una de las tantas salidas en falso de la doctora Betancourt, el famoso momento de las maquinarias en plena campaña política por la presidencia. Llegamos aquí rápidamente a los de la coalición de la esperanza. Sergio Fajardo es un buen ejemplo de la preocupación que yo tengo. Sergio Fajardo yo pondría sí. Lo que pasa es que la decisión que él tomó, que no fue una decisión, sino una indecisión. No la tibieza. Entonces ahí ya lo pone usted, ¿no? No, pongo punto de interrogación. Porque Alejandro Gaviria. No, porque se alió con las maquinarias, entonces él es no. Doctor Fajardo, ¿cómo están las cosas con Ingrid, la doctora Ingrid Betancourt en este momento? No están las cosas con Ingrid Betancourt, yo no sé dónde está ella. Pues eso fue pues un capítulo como irrisorio dentro de todo lo que pasa en la política, pero pues desde hace mucho tiempo nada que ver con Ingrid Betancourt, capítulo cerrado, muy maluco como decimos los paisas, y ella pues que tenga chuleado eso, con Ingrid Betancourt no la meto allí en la bolsa con las que usted se aliaría, por supuesto. No, por supuesto que no, María Camila, yo la puedo saludar y respetar, pero trabajar, no. Alejandro Gaviria. Pues estamos ocupados en el ministerio, pero yo de Alejandro Gaviria decidí que no iba a hablar y no voy a hablar. Nada que agregar del doctor Gaviria. No, para nada. El otro congresista que era del Partido Conservador, ayúdeme, David Barguil. No, pero ese no estaba con nosotros, ese era de otro mundo. Yo con David Barguil, pues, he hablado con él una vez o dos veces en la vida, pero no, nada que ver. Nuestra coalición tenía muchas cosas, pero no tenía a David Barguil. De los Verdes, Amaya. Carlos Amaya, yo le tengo afecto a Carlos Amaya. Es una persona joven, inteligente, pasó por una cantidad de pruebas. Yo espero que se asiente en el mundo de la política, pero le tengo cariño a Carlos. Juan Fernando Cristo. A Juan Fernando Cristo yo no lo conocía en términos políticos y tuvimos una buena relación, ya tiene su partido, es entre comillas, un animal político en el sentido de que vive de la política y hace la política, ahora tiene su partido en marcha, pero tuve una buena relación con él en medio de todas estas etapas que vimos en la coalición. Hablemos de representación política, doctor Fajardo, porque en medio de lo que se ha bautizado, se ha dicho la proliferación de partidos políticos. Hoy todos están armando partidos políticos, en eso está Roy Barreras, en eso está el doctor Cristo también, está también, se me olvida, el otro candidato presidencial, Fico Gutiérrez, está en esa misma tónica de partido político. Todos están intentando ponerle nombre a su intención de regresar en la política. ¿Qué tanto bien le hace? Ya Colombia pasó por eso, teníamos más de 60 partidos políticos. ¿Qué tan sano es eso para una política como la nuestra? Pues mire, depende qué es lo que vayan a hacer teniendo un partido político. Pues sin duda ha habido una explosión de partidos políticos, eso añade confusiones, pero lo que nosotros estamos concentrados, lo que yo estoy concentrado es en el nuestro, que es distinto a esas expresiones políticas. Organizar bien el nuestro, darle rigor a la política, honrar a la política, que la palabra político no genere rechazo,
que si uno es político no digan corrupto, como ocurre tantas veces en nuestra sociedad. Dignificar la política, dignificar lo público, hacerlo bien. Esa es la tarea de nosotros. Ya veremos qué pasa. Personas valiosas hay en todos los partidos. Eso no quiere decir que porque sea el Partido Conservador, entonces son seres despreciables, ni más faltaba. Le he escuchado 2 veces hablar del Partido Conservador y me llama la atención puede porque ser para la nadie es un U, el secreto. Partido Liberal. No, pero el ejercicio del Partido Conservador accidente. hablando de política es muy interesante porque las volteretas que dieron para terminar siendo petristas son muy significativas. Y quiero preguntarle ese punto en particular, ¿qué tanto va a jugar para dignidad y compromiso para hacer política? Porque me imagino que van a jugar en las elecciones ustedes de octubre. Claro que sí. ¿Qué tanto va a jugar decirle a la gente, ojo que aquí hubo unos congresistas que se hicieron elegir con banderas de conservadores y terminaron siendo de izquierda? Pues yo no estoy pensando en esos términos para salir a la calle y decirle ojo, sino esto es lo que hacemos nosotros. Yo siempre hablo de lo que nosotros somos. Yo no me la paso hablando de los otros. Yo por eso digo, vamos derecho. No se pase mirando para los lados, porque entonces yo me pongo a discutir con uno y me desvío, y después con el otro y se convierte en noticia política. Fajardo le dijo a tal cosa, entonces salgo en todos los noticieros. Nunca va a salir Fajardo diciendo, vamos a apostarle a la educación, vamos a hacer esta transformación, cómo podemos mirar la calidad de la educación para trabajar con un mundo joven, para prevenir la violencia, para las nuevas alternativas de trabajo, para las incertidumbres. Por eso no va a salir. Pero si yo digo, estrategia... los conservadores son tal, ¡pum!, en todos los medios de comunicación salgo, no voy a salir. Pero todos los políticos, doctor Fajardo, con No cariño todos. se lo digo, dicen vamos a la educación, al progreso, sí, todos pero- lo dicen, pero una forma de hacer política, digo, mirando las nuevas No, pero, dinámicas, María no Camila. es decirle al electorado, aquí hubo unas personas que se hicieron elegir con unas banderas, con unas Eso llegará a consignas, su y eso no, momento, eso no pero salió bien. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es decir que somos nosotros, no estar hablando de los otros. Sí. Porque la gente no es tonta, porque la gente se da cuenta de lo que hacen, de lo que se prometió. Va a ver lo que pasa con el presidente Petro, todo lo que ha prometido y va a ver que no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, pero no diga eso que todos los políticos dicen de la educación, porque es que hay unos que lo hemos hecho. Esa es la diferencia, María Camila. Yo llevo toda la vida dedicado a la educación y cuando fui el alcalde de Medellín con el equipo que tenía se llamaba Medellín la más educada y le apostamos a la educación y Antioquia la más educada y voy a trabajar en un podcast para la educación y soy profesor y le he trabajado. Entonces los políticos pueden decir cualquiera, pero no nos pongan en la misma bolsa políticos porque no todos somos iguales. Hay unos que somos diferentes, pero la gente puede escoger y por supuesto, por ejemplo, en las elecciones presidenciales escogieron a otros y eso es legítimo. ¿Usted votó por Rodolfo Hernández o por el presidente Petro? No hay ningún problema. No nos escogieron a nosotros, yo puedo entender y respeto esa decisión. Ahora les digo, pónganle atención a lo que estamos haciendo y seguimos luchando, tranquilos, pero no somos iguales todos. Hay unos que hacemos una política distinta, hay unos que tenemos principios y no tenemos precio, hay unos que creemos que se puede cambiar el mundo, que la educación puede ser un gran factor de transformación como lo hemos visto y lo hemos hecho y lo podemos hacer. Eso es así. Por aquí me están escribiendo, doctor Fajardo, y me ¿Qué le dicen, dicen? voté por Sergio Fajardo. Me gusta Jorge Enrique Robledo, pero no votaría por Jorge Enrique Robledo. A esas personas que pueden estar intentando acercarse, aproximarse a su proyecto político, ¿qué les decimos? ¿Que están en masa en centro izquierda o hacia dónde los ubicamos políticamente? Mire, nos ubican en el cambio, en una forma de hacer la política. Como les dije, yo no soy igual a Robledo, ni voy a ser, no he sido, no soy, ni seré. Pero sí tenemos confianza, podemos trabajar juntos. Pero además en este partido somos dos personas pues, que nos hemos destacado en lo público, ¿sí? Pero la invitación es a que mucha gente entre a participar, a que dejen las prevenciones, ¿sí? Que se atrevan a participar en la política. Es difícil decirle hoy a alguien, entre a la política, pero nosotros le estamos diciendo a que aporten para que participen con sus ideas, para que refresquen, para que cambiemos. Eso es la parte emocionante de la política. Entonces, el hecho de que yo esté con Jorge Enrique Robledo o con Jennifer Pedraza, por ejemplo, hay una figura que yo quiero, ojalá que ustedes la destacaran, copresidenta del partido Dignidad y Compromiso, Sara Moreno, que viene de Compromiso Ciudadano. Es una mujer que viene del Valle del Cauca, joven, con inteligencia, con capacidad, que hay mucha gente muy buena. Entonces, ese es el camino. A los que les dicen a ustedes dos, doctor Robledo, es que no tienen representación política en el Congreso, solo tienen a Jennifer Pedraza, que es tal vez la cara más visible, la vimos en la Sí, fotografía claro. este fin de semana. ¿Ustedes qué le responden? ¿Usted Pues qué les que, dice? que seguimos trabajando, sí, que
Sí, que seguimos trabajando. Muchas personas del Partido Verde, por ejemplo, vienen de Compromiso Ciudadano. Nosotros no teníamos personería jurídica y entraron allá. Y están y se destacan y hacen parte de todo esto. Pero nosotros seguimos trabajando. Es que nosotros no nos vamos a dejar apabullar. Porque siempre le dicen, no, pero mire, es que la política es así. Entonces, ¿usted por qué no hace? No, vamos por un camino. Eso es lo que le queremos presentar a Colombia. Jorge Robledo, él viene de un mundo muy distinto al mío. Él viene de la oposición. Pero es un hombre de izquierdas. Pues, sí, y además él fue escogido como el mejor senador de Colombia. A ustedes puede que no les guste alguna cosa que él piense, eso no es problema, pero gústeles que fue el mejor senador de Colombia y que luchó contra la corrupción siempre. Eso ya es mucho. Yo vengo de otro mundo muy distinto, yo vengo del mundo del movimiento cívico, de ser alcalde, de ser gobernador, que es muy diferente a la tarea de los opositores. Entonces nos juntamos y nos somos capaces de contradecirnos en algunas cosas, pero cuando nos ponemos un propósito común, lo hacemos de manera conjunta. Entonces, pero nosotros estamos grandes y nosotros, pues parte de nuestro trabajo es que vengan muchas personas, porque esto es 2023, 2026 y per secula seculorum. Quiero darle, antes de irnos a la pausa, dos nombres adicionales que creo que hablando políticamente han sido de sus afectos, sobre todo Angélica Lozano. Quiero que me cuente cómo están hoy las relaciones entre usted, Angélica Lozano, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Mira, yo le voy a decir. ¿Nos vamos para comerciales sí, primero o ya? Deme el titular y salimos a comerciales y regresamos. A Angélica Lozano la conocí por Claudia López. La persona que yo conocí en términos políticos fue Claudia López. Con Angélica Lozano yo la he conocido en muchas instancias y no es mi persona cercana. Yo he sido cercano a Claudia López y tengo una mirada sobre Claudia López, cómo lo está haciendo como alcaldesa y como persona. Si quiere, después hablamos de eso. Bueno, estamos en Zona Franca. Al regreso vamos a preguntarle qué tan cerca están políticamente. Entre otras cosas, el gran reto de Sergio Fajardo es volver a su pico, los 4.6 millones de votos que logró en el 2018, que por poco le significan pasar a segunda vuelta, lo decíamos hace instantes, y pelear la Casa de Nariño. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca esta noche hablando con el profesor Sergio Fajardo de política, de su nuevo partido político, Dignidad y Compromiso. Doctor Fajardo, se nos agota el tiempo, pero quedé con el compromiso de preguntarle por Angélica Lozano y Claudia López. ¿Qué tan cerca están? De Claudia Lozano. Perdón, de Angélica Lozano. A ella la conocí por Claudia López. La persona con la que yo he tenido una relación en términos políticos de verdad es con Claudia López. Y Claudia López tiene varias caras. Mire, entre esto, nosotros somos personas, pues por supuesto uno aparece con el mundo público, el poder, etcétera, pero después de todo somos seres humanos que nos relacionamos con otros y nos encontramos. Entonces yo con Claudia López tengo varios momentos. Uno, donde trabajamos juntos, por ejemplo en el 2018, y yo quedé profundamente agradecido con ella por la forma como trabajó, y es una mujer inteligente, capaz en una circunstancia. Después hay otros rostros. Pero voy a concentrarme en hablar de Bogotá, ¿sí? Para ponerla a ella como alcaldesa de Bogotá. Yo creo que Bogotá, hoy, esta ciudad, que es la ciudad de todas las personas de Colombia, esta es la ciudad de las oportunidades, Bogotá. Usted en una esquina en Bogotá se para y pasa gente de todo el país, al lado, de todas partes hay. Y Bogotá pasó de ser esa ciudad que con Antanas Mocus, que no lo podemos olvidar, construyó la cultura ciudadana. A mí me tocó, yo viví acá, y entonces como Bogotá adquirió sentido de pertenencia. Nosotros en Medellín lo tenemos por naturaleza. Todos los antioqueños quieren su región. Aquí Bogotá era muy hostil y Antanas Mocus construyó una cultura ciudadana. Por su forma de ser, educó a la ciudadanía. Hoy esa Bogotá está en sálvese quien pueda. Bogotá es una ciudad que está atormentada. Las peleas con los presidentes, el metro, no metro, la inseguridad, pasan muchas cosas. Entonces, en términos políticos, Claudia López como alcaldesa para mí tiene un problema muy serio y no tiene una identidad política. Si yo le digo, Claudia López, dígame, asóciela con Bogotá, ¿cuál es la frase? Bueno, y casi no tiene partido, los verdes han tomado distancia de ella. Pues entre ellos habrá todas las discusiones, pero yo no soy el analista de los verdes, ese no es mi problema. Entonces, Claudia López hoy no tiene una identidad política asociada con su gestión en Bogotá. Si usted dice, Antanas Mocus, cultura ciudadana, Fajardo, educación, por decir algo. ¿Sí? Dice Claudia López, ¿qué? Entonces tiene muchas cosas, muchas polémicas, pero no ha sido capaz de construir una narrativa, una historia para que Bogotá la pueda ver.
pienso eso en términos políticos de Claudia López. Como le digo, hay muchas caras entre nosotros. Solamente me refiero a la amable, a la que yo le tengo cariño y que le agradezco, y hay otra que es en este momento la alcaldesa de Bogotá, que miro, esa Bogotá hoy está en serios problemas esta ciudad. Usted mencionó algo ya para despedirnos rápidamente, doctor Fajardo, el metro de Bogotá, ¿subterráneo o elevado? El que está. No puede ser que Bogotá lleva 80 años hablando de un metro y ahora pues aquí una polémica si se tiene que devolver lo que se está haciendo. Terminen esta línea como está, no le hagan eso a esta ciudad. A mí me parece ridículo, realmente, ridículo no, porque todo esto es político, pero no hay derecho con Bogotá. Bogotá necesita ese metro y esto yo no sé cuánto más se va a demorar por estas disputas. Innecesario. Dejen hacer este metro. Ya no es tiempo para estar discutiendo otras cosas, está contratado, ya han avanzado, déjenlo. Pero Bogotá vive atormentada, Bogotá hoy es una ciudad que está amargada. Bogotá no está siendo amable hoy. Tiene la inseguridad, la movilidad es un caos, entonces, y todos los días una pelea. Ese metro ya está contratado, ya lo están haciendo, háganlo, después vengan a ver qué continúan, pero no le hagan eso a Bogotá. Esa es la pelea del momento, es la pelea entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro, que quiere que sea subterráneo. Ya ha anunciado viaje a China para intentar persuadir, para intentar un poco intermediar, porque él quiere que sea de esa manera. La alcaldesa dice que va a seguir adelante con el contrato y esa es la discusión que, hablando de política, va a ser clave para la alcaldía en Bogotá. En octubre hay elecciones y le deseo muchos éxitos, doctor Fajardo. Gracias por aceptar esta conversación con su nuevo proyecto político. Muy amable. Nos va a ir muy bien y a ustedes acompáñenos, se puede. Sergio Fajardo esta noche en Zona Franca hablando de política. Nos quedó faltando Medellín, hablar de su ciudad, pero muy seguramente vamos a tener un espacio para hablar de Medellín, que es otro capítulo. Medellín hoy que no pasa por un muy buen momento. La secretaria de Educación finalmente fue enviada a casa por cárcel, señalada de graves hechos de corrupción, por lo menos 27.000 millones de pesos comprometidos, y se mete con toda la fiereza el alcalde de esa ciudad, que es Daniel Quintero, a defender a su secretaria, ahora caída porque no va a poder ejercer su cargo. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, que descansen.